Buenos días, jóvenes. ¿Tienen el micrófono? Buenos días. ¿Se escucha claro? Sí. Bueno, gracias. Bien, jóvenes, es un placer saludarles en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir, por la oportunidad que nos brinda de establecer este contacto virtual con ustedes y poder seguir contribuyendo en la formación de sus aprendizajes en lo que corresponde al área de español. Así que para todos los participantes de esta sala, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar este día con la cartilla correspondiente a su grado y que es del tercer periodo o del tercer parcial. Entonces, jóvenes, van a ustedes a tener su cartilla a mano porque van a ir realizando algunos ejercicios con los temas que vamos a ir desarrollando. Recuerden que esta cartilla es acumulativa. Es una cartilla que tiene un valor de 100 puntos con todos los ejercicios, pero yo se la voy a valorar en menos, ¿verdad? Porque tenemos otras actividades u otros ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, jóvenes, el primer tema, abran su cartilla. El primer tema es sobre los textos narrativos. Ya usted sabe que el texto narrativo es el que cuenta, el que relata, el que narra algo. Y dentro de los textos narrativos hay una gran variedad de textos narrativos. Ya hemos visto que hay lo que es el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, la anécdota, entre otros. Y hoy vamos a ver, es uno de los textos narrativos que es el relato. El relato, pues es una acción que realiza, ya puede ser hombre o mujer, en donde pues cuenta, refiere, relata algún suceso, algún hecho de su vida. Es contar o también comunicar una historia, los sucesos, y esos relatos jóvenes se van realizando en forma ordenada para que pueda ser comprensible por los que le escuchan. Este tipo de relato puede ser oral y puede ser escrito. Y también el relato puede ser real de algo que le sucedió, que fue verídico, pero también el relato puede ser ficticio, es decir, creado por su mente, puede ser imaginario. Entonces, jóvenes, es importante que usted ahí en su cartilla, que la tiene a mano, subraye las ideas principales, que con eso le va a servir para su repaso. Entonces, recalcarles que el relato entonces es una narración que le expone ya sea hechos reales o imaginarios. Subrayen esa parte, que los hechos pueden ser reales o imaginarios. También su estructura es un inicio, un desarrollo y un desenlace. Recuerden que la estructura de los textos narrativos generalmente es la misma, la de un cuento, lleva inicio, nudo, desenlace. Lo mismo que una anécdota, lo mismo el relato, en donde usted siempre lleva un inicio, donde presenta la historia, un desarrollo donde se relata el conflicto, la situación, la vivencia, y un final que es el desenlace, que puede ser feliz o puede ser trágico o puede ser triste
o puede ser melancólico, y que también el relato puede ser oral y escrito. Eso es importante. Cuando pueden hacer su cartilla, esa la pueden manchar. Entonces, también nos relata que hay varios tipos de relato. Vamos a ver, ¿quién me dice cuáles son los tipos de relato que menciona la cartilla? Active el micrófono. Nos está aquí hablando de 3 tipos de relato. Hay muchos más, pero solo ahorita vamos a ver 3 tipos de relato. ¿Quién me comenta cuáles son esos 3 tipos de relato? ¿Les escucho? Relato histórico, relato místico y relato extraordinario. Gracias. Entonces tenemos 3 tipos de relato: histórico, fantástico, extraordinario, como lo mencionaban. Ahora, el relato histórico, la palabra lo dice, histórico, es de historia. Entonces, en ese tipo de relato, cuenta sobre algo que sucedió a través de los años, que se va contado en forma cronológica, es decir, desde que empezó el hecho a ver cómo termina, en orden. No es que se va a ir saltando, sino que en orden. Son hechos o sucesos que se dan en el pasado. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la Segunda Guerra Mundial, que los han mencionado en estudios sociales. Entonces aquí tenemos un pequeño texto, un pequeño relato de la Segunda Guerra Mundial, que es un ejemplo de relato histórico, porque nos narra sobre ese hecho que sucedió en 1945, entre 1939 y 1945, y nos relata cómo fue esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto iniciado en 1939 y terminado en 1945, en que estuvieron implicadas muchas naciones del planeta. Estas, con el paso del conflicto, conformaron 2 alianzas militares opuestas: los aliados y el eje. Es la guerra más extendida de la historia y en la que hubo una movilización militar de hasta 100 millones de soldados. Entonces es un relato, y este es un relato real, no es ficticio, porque ya les explicaba, es ficticio. El ejemplo que doy de relato histórico es real porque es un hecho que sí sucedió y hubo todas esas alianzas y que hubo esa gran cantidad de soldados involucrados. Entonces es un relato histórico. Puede haber un relato histórico del municipio de Santa Lucía, de cómo fue creado. Eso puede ser un relato histórico. También tenemos el otro tipo de relato, que es el fantástico. En el fantástico, pues la palabra lo dice, es una fantasía. Hechos que incluyen elementos como sobrenaturales, dioses, semidioses. Ahí están los cuentos de hadas. Esos son relatos fantásticos, cuentos de doncellas, de reinas. Todo eso es parte del relato fantástico. Ahora tenemos un relato extraordinario. En ella, pues, nos cuenta hechos sorprendentes. La palabra extraordinario, el prefijo extra, significa que es fuera de lo ordinario, o sea, es decir, más allá, ¿verdad? Que es algo que causa mucho, que sorprende y que nos suceden en la vida cotidiana. Son como situaciones que nos pasan a nosotros y que tenemos la oportunidad de relatar, entonces, esos son los 3 tipos de relatos que allí nos está mencionando y que, como les decía, hay muchos tipos de relatos, pero en este caso estamos trabajando con los relatos históricos que nos narra un hecho del pasado, fantástico, que va a la fantasía, a la imaginación, y van relacionados con elementos sobrenaturales. Y con los extraordinarios son los que se cuentan situaciones mágicas, ¿verdad? Producto de la imaginación.
Bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio de ese temita? Ustedes van a leer el texto que tiene ahí, en pequeñito texto, y usted va a marcar con una X qué tipo de relato es. Si es histórico, si es fantástico y si es extraordinario. Entonces usted marca con una X qué tipo de relato es el que tiene usted ahí. Luego le da el siguiente ejercicio que usted escriba un relato corto que le haya pasado a usted o a algún familiar. ¿Y qué tipo de relato va a ser? El que usted quiera. Puede usted hacer un relato histórico, o puede hacer un relato fantástico, o un relato extraordinario, que vaya en relación con usted o con su familia. Entonces lo escribe en esas líneas, son como 10 líneas. Ahí lo escribe. Porque los jóvenes la van a entregar en físico. Yo voy a ir un día a Santa Lucía a recogerla. Por eso me la pueden escribir con tinta, si gusta. Y luego, después de que usted redacte su relato, me va a escribir abajo en la línea qué tipo de relato escribió. Si fue histórico, si fue fantástico o si fue extraordinario. Bien, joven, ¿estamos claros hasta ahí, jovencitos? ¿Han comprendido la actividad? ¿Les escucho? Sí. Bien, gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente temita. Es una cartilla bien resumida, bien corta, que es el tema de vicios de lenguaje. Con los vicios de lenguaje, jóvenes, ya lo vimos ese tema. Entonces, esta cartilla es una cartilla como de reforzamiento, porque ustedes se van a dar cuenta que no hay ningún tema prácticamente nuevo, que son temas que ya hemos visto, nada más que aquí viene a reforzarles esos temas, ampliárselos. Entonces, los vicios de lenguaje ya hemos hablado de eso, de la palabra vicios, que en este caso estamos hablando no de vicios de alcoholismo, de drogadicción, sino estamos hablando que son equivocaciones o construcciones lingüísticas equivocadas y que de alguna manera perjudican al lenguaje, que no es una expresión correcta, por eso se llama vicio, porque los vicios son anomalías, son cosas incorrectas. Y en el caso de vicios de lenguaje, pues son incorrecciones o formas inadecuadas que empleamos nuestro idioma, que empleamos nuestra lengua y que nos limita la interpretación del lenguaje cuando hablamos o cuando escribimos. Entonces, el hacer uso de estos vicios, pues hacemos que el mensaje no sea entendido, que no sea comprendido por la persona que nos está escuchando. Hay muchos vicios de lenguaje, ya he visto con ustedes varios. Vamos a retomar lo que son los barbarismos. Que los barbarismos es un uso incorrecto de las palabras o de las frases, de los enunciados, ya sea oral o escrita. Y entre los barbarismos, pues hay faltas ortográficas. También hay la forma de escribir, cómo escribimos la palabra. Palabras mal escritas es un ejemplo de barbarismo. Ejemplos, cuando dice, fuiste vos, fuiste allá donde dijiste. No, fuiste. Cuando usted dice, voy a traer una pizza. Entonces, estamos cometiendo un barbarismo. También hay palabras mal acentuadas, que eso es parte del barbarismo, porque los barbarismos es el uso incorrecto de las palabras enunciadas. Cuando tenemos imagen, debe de ir el ejemplo, la palabra correcta. En ese caso, imagen no lleva tilde. Examen no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda y la sílaba tónica la lleva en la
perdón, es una palabra llana, pero como termina en N, no se debe de tildar. Recuerden que las palabras llanas o graves son las que recae la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Pero no se debe de tildar si termina en N, S o vocal. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos ese tema? Entonces, por eso es un barbarismo, porque están tildadas y las normas que establece la acentuación nos dicen que no se debe de tildar, aunque en esa sílaba recaiga la sílaba tónica. Diferencia. Diferencia es la pronunciación correcta. Distancia. Distancia. Expresiones defectuosas también son ejemplos de barbarismo. ¿Qué onda, os? Qué oso el que hiciste. Entonces, mira esa niña fresa. Chale. Esas bastante las usan ustedes, ¿verdad, jóvenes? Las expresiones defectuosas. Porque en realidad, ¿por qué son defectuosas? Se les considera defectuosas porque no dice realmente lo que quiere decir. El hablante tiene que saber la interpretación. Por ejemplo, usted dice, qué oso, el tuyo. Entonces puede pensar, tiene un oso y es bien grandote, qué oso. Pero usted realmente no le está dando el significado de esa manera. Que oso, cuando le dice así, es que significa que cometió un error, alguna falta y quedó mal, pues. Ese es el significado, ¿verdad? Por eso es un barbarismo, porque no es el significado real de la palabra. Por ejemplo, cuando le dice, ¿qué onda? Usted sabe que una onda es como una ondilla, ¿verdad? Algo que sirve para lanzar algo. Ese es el significado de la palabra onda, ¿verdad? En ese sentido también tiene otro significado la palabra onda. Cuando es con H, de profundidad. ¿Qué onda esta cosa? Cuando lleva H. Pero en ese caso, porque es un barbarismo, porque usted le dice, ¿qué onda? Le está significando, o cuando dice, ¿qué hay? ¿Verdad? Está diciendo que cómo está, que ha sucedido. Entonces, por eso se le considera barbarismo. Okay. Hay palabras mal escritas o mal pronunciadas. Como cuando dice, vaya a comprarte una Pepsi, Pepsi. Y recuerde que Pepsi lleva P, lleva al inicio y también lleva en medio. Pepsi, no, Pepsi. Solidaridad. La palabra es solidaridad. Lleva D, entonces ahí le estamos a la palabra, estamos robándole. Entonces, eso es un barbarismo. Palabras mal escritas, palabras mal acentuadas o las expresiones defectuosas. Bien. Tenemos los vulgarismos. ¿Quién me comparte qué es un vulgarismo? Ustedes lo tienen en su cartilla, jóvenes. ¿Alguien léame qué es un vulgarismo? Consiste en el empleo de ciertos vocablos o expresiones que infringen la norma lingüística. Ejemplo, calcamonía por calcomanía, onde por donde, aguja por aguja. Gracias, Keira. Entonces, vocablos o expresiones que infringen la norma lingüística. Recuerde que en todo hay leyes, en todo existen normas, y en el caso de nuestro idioma también hay normas que nos dicen cómo debemos de pronunciar las palabras, cómo debemos decirlas, y en este caso, pues, ahí lo mencionaba algunos ejemplos. ¿Por dónde voy? Y de decir uno, ¿por dónde? ¿Dónde? ¿Verdad? Son expresiones que muchas veces las decimos
y no son de esa forma que deben de pronunciarse. También los vulgarismos van en relación a lo que llamamos palabras vulgares, que esas también son muy usuales en los jóvenes, las palabras vulgares. Y esas palabras no hablan muy bien de la persona cuando las pronuncia. O se debe de saber el momento y el lugar, pero ustedes lo ven que forma parte de los vicios del lenguaje. Es decir, que no es correcto usar palabras vulgares que son ofensivas, que provocan como un insulto a los demás. Bien, también tenemos otro vicio del lenguaje, que es la cacofonía. Recuerden que ese también lo vimos la vez pasada en los vicios de lenguaje. Y la cacofonía, pues, esa que causa desagrado. La cacofonía causa desagrado porque se encuentra o se repite mismas sílabas dentro de una oración. O sea, como que se repite. Y el español es rico en palabras. Tiene una gran cantidad de vocablos para poder expresarnos. Ahí podemos ver el ejemplo. ¿Quién me lee el primero? Cacofonía por calcomanía. En la cacofonía, hija, en la pantalla. Tómate un té y te aliviarás. Gracias. Entonces usted ve y observa ahí, puede agrandar ahí su teléfono para que lo vea. Tómate un té y te aliviarás. ¿Qué palabra es la que se repite? ¿Qué sílaba se repite 3 veces en esa oración? La té. Correcto. Entonces eso es una cacofonía porque mucho se repite la misma sílaba en una oración. Entonces el sonido no es concordante, sino que causa un sonido no agradable al oído. Luego la siguiente oración, ¿quién me la lee? Siguiente oración de la pantalla. El calor abrasador me causa gran dolor. Gracias, Keira. Entonces, ¿cuál es la sílaba que estamos repitiendo más ahí? Or. Or, correcto. Entonces es una cacofonía porque hay mucha repetición del mismo sonido. Entonces, por eso. Sí, or, gracias. Atentamente, sigilosamente y respetuosamente. ¿Cuál es las sílabas que se repiten? La T y la M. Ajá. ¿Alguien más? Se comportó discretamente, atentamente, sigilosamente y respetuosamente. Mente. Correcto, Profe. mente. Por Profe, eso se repite a mente. Ajá, correcto, porque en ese caso, pues, hay cacofonía, porque pudo haber escrito, se comportó de una forma discreta, atenta, muy sigilosamente y con mucho respeto. Entonces se puede escribir de otra manera para evitar la cacofonía. En el país se considera la crisis petrolera, financiera, arrocera y cafetalera. ¿A dónde está la cacofonía en esa oración? Era. Era, ¿verdad? Entonces, ahí se puede formular la oración. Podríamos decir que en el país se considera la crisis del petróleo y que está afectando la parte financiera y lo que corresponde al cultivo del arroz y el café. Entonces, eso es la cacofonía, ese sonido desagradable por el encuentro o repetición de las mismas sílabas dentro de una oración. Tenemos otro vicio del lenguaje. ¿Cuál es? ¿Alguien que me lea en la pantalla?
Anfibiología. Anfibología. Aquí hay otra palabra que es anfibiología, pero ya es natural. En este caso es anfibología. Que la anfibología, que es en los enunciados que carecen de claridad, el mensaje puede darse a una doble interpretación o también puede darse en un doble sentido. Calcetines para caballeros de lana. Entonces, allí realmente lo que quiere decir es que los calcetines son de lana, pero como lo ha expresado, calcetines para caballeros. ¿Cómo son los caballeros? Los caballeros son de lana y no hay caballeros de lana. Hay caballeros de carne y hueso. Entonces, es la anfibología que da lugar a una mala interpretación o a un doble sentido. Dice, ventilador de bolsillo eléctrico. ¿Cómo será eso, verdad? Quiere decir realmente que es un ventilador pequeño, pero hay confusión, ¿verdad? Debe de decir ventilador eléctrico de bolsillo. ¿Por qué de bolsillo? Cuando se dice de bolsillo es que es algo pequeñito. Margarina de calorías reducidas con sal. Lo correcto sería margarina con sal y calorías reducidas. Porque antes vemos que lo que quiere decir es que está reducido con sal. Y no es así, ¿verdad? No, que lo que realmente quiere decir es que la margarina tiene sal y que las calorías están reducidas. Entonces la anfibología, frases. Como les decía, les comentaba la vez pasada que yo leí en un negocio que decía se venden faldas para mujeres rajadas de atrás. Imagínense, y luego unos compañeros allí va de reírse, ¿verdad? Se venden faldas para mujeres rajadas de atrás. Entonces, ¿qué es lo que realmente quería decir? Que se vendían faldas para damas y que las faldas tienen una rajadura o una abertura en la parte de atrás. Ustedes las han visto a su mamá, ¿verdad? Cuando usan falda uno le hace una rajadura para que le dé lugar a dar el paso y no le quede tan reducido. Entonces esa es una anfibología porque da lugar a otras interpretaciones que no son las adecuadas. Y también tenemos otro de los vicios, que ahí lo tienen en su cartilla también, que es la monotonía o pobreza de vocabulario. Esta monotonía, la palabra lo dice, es pobreza, y pobreza significa que no tiene muchas palabras en su léxico, que para hablar repite y repite mucho las mismas palabras, o también que su léxico, su vocabulario está muy reducido y no puede ampliarlo. Y eso es un vicio del lenguaje. ¿Por qué? Porque debemos cada día aprender términos nuevos para irlos incorporando a nuestro vocabulario, y cuando tengamos una conversación, tengamos un encuentro con alguien y hablemos, entonces poder tener palabras para poder usarlas como sinónimo y no estar diciendo lo mismo, o poderlas usar como antónimos y no estar limitados en el conversatorio. Entonces, se da que en la monotonía se emplean o se habla, ¿verdad? O a nivel escrito también. Y un ejemplo que nos plantea, Javier tiene un compromiso con nosotros y como él se comprometió debe cumplir ese compromiso. Allí repite mucho la misma palabra compromiso. Se puede hacer de redactar, ¿verdad? De otra manera. Entonces puede decir, Javier tiene un compromiso con nosotros, el cual debe de cumplir. Con eso ya, no, sin necesidad de estar repitiendo, ¿verdad? O puede decir, Javier tiene una responsabilidad con nosotros y como él se comprometió, debe de cumplirla. Entonces, eso es la monotonía, ¿verdad? Por eso es un vicio, porque limita
limita la expresión. Entonces, ¿cuál es la actividad de ese tema de vicios del lenguaje? Ahí lo tienen ustedes. Ahí está con un valor de 10 puntos, un punto cada uno, como les expresé. En mi caso va a valer menos porque esta cartilla tiene un valor de 100%. Yo lo voy a reducir ahí más o menos a un 25, dependiendo cómo desarrollemos el avance. Puede ser que tenga 25 o tenga menos, pero no más de 25 puntos. Entonces, ahí les dan ejemplos de vicios del lenguaje y lo que va a hacer usted en la línea, colocar e identificar qué tipo de vicio del lenguaje es, si es barbarismo, si es vulgarismo, o si encontramos cacofonía, o si el ejemplo corresponde a la anfibología, o si es monotonía o pobreza del lenguaje. Luego le da otro ejercicio donde le pide que corrija y que usted lo redacte ya en forma correcta, sin vicio, es decir, ya como debe de ser. Y también les habla de otro vicio del lenguaje, que es el extranjerismo, que eso también ya lo vimos, jóvenes, y que ya saben que son palabras extranjeras que no son de nuestro idioma, pueden ser del idioma inglés, pueden ser del francés, o de cualquier otro idioma, es extranjerismo. Entre nosotros, pues, los extranjerismos que más se dan son los del inglés, que lo combinamos bastante al expresarnos, al hablar, al comunicarnos. Entonces, ¿cuál es ese extranjerismo y cómo se debe de decir en español? Ese es el ejercicio de ese tema. Bien, el siguiente temita que les plantea la cartilla es el uso de las mayúsculas. Recuerda que la letra mayúscula se diferencia de la letra minúscula porque tiene mayor tamaño y también cambia de forma. La letra mayúscula, pues usted siempre la escribe más grande y también la forma es como más elegante, la letra mayúscula. ¿Y cuándo la vamos a usar esa letra mayúscula? Cuando empezamos a escribir, siempre que usted empiece a escribir en esta cartilla, cuando haga el relato y empiece a hacerlo, pues usted inicia con mayúscula. Después le coloca un título a su relato y luego inicia con mayúscula. Siempre que usted vaya a iniciar a escribir algo, la primera letra que lo va a colocar usted mayúscula, porque es una norma establecida del uso de la mayúscula, que siempre que empiece a escribir, debe hacerlo con letra mayúscula. Eso le voy a tomar muy en cuenta en esta cartilla, jóvenes, la ortografía. Así que si alguna duda tiene, pues usted puede consultar el diccionario virtual también o el diccionario en físico para que escriba correctamente. Entonces, siempre que vayan a hacer con mayúscula, toda redacción con mayúscula al inicio. Luego tenemos cuando usamos los signos de puntuación, ¿verdad? Cuando está el punto y seguido, se inicia con mayúscula. Después del punto y aparte, con mayúscula. También cuando vamos a usar mayúscula, cuando escribe su nombre, los nombres propios. ¿Cuáles son los nombres propios? Los que le damos específicamente a algo o a alguien. Todos los nombres de personas son nombres propios. Cada persona tiene su propio nombre. Es cierto que se repiten los nombres, que en mi caso, que me llamo Argelia, hay muchas otras personas que se llaman Argelia, pero yo tengo mis propios apellidos también que me diferencian. Entonces, siempre lo que se refiere al nombre de persona va a ir con letra mayúscula. Por ejemplo, si yo escribo mi nombre, tengo A mayúscula y todas las demás, pues obviamente van en minúscula, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a nombres propios de personas. Bien, también tenemos nombres propios de animales.
Usted a su perro, a su gato, les han puesto nombres. Díganme el nombre que le han puesto a algún perro que tengan ustedes ahí en su casa. Cuéntenme. ¿Algún nombre de algún perro, algún gato que tengan? ¿Están jóvenes? ¿Les escucho? Obi. Profe, Ajá. Obi. mi gato se ¿Cómo? llama Minky. Min. Bueno, no escuchamos. Minky. Minky. Bueno, vamos a ver. Vaya, Minky, si fuera Minky, tiene que llevar letra mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio que le han dado a ese gato. Entonces, los nombres, o del perro. Vaya, por ejemplo, yo tengo mi perrita que se llama Lily. Entonces, lo tengo que escribir con mayúscula porque es el nombre propio que le he dado a ese gato, a ese perro. Bien, cuando también se refiere a los apellidos, permitan que voy a deshacer esto. Cuando se refiere a los apellidos también deben ir en mayúscula porque van en relación con los nombres propios. También los nombres de divinidades. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos Jesús. Mire, porque es una divinidad y también es un nombre de persona, ¿verdad? Debe de ir con mayúscula. O también cuando llamamos de una manera, ¿verdad? Más especial a una, cuando decimos Jehová. Entonces, todo eso que se refiere a divinidades, pues, debe de ir en relación al uso de las mayúsculas. ¿Cuándo también vamos a usar mayúscula? Cuando usamos símbolos químicos, ustedes lo ven en ciencias naturales, o también en abreviaturas internacionales, como cuando es la ONU, o cuando H2O, cuando les han enseñado en naturales la fórmula del agua, entonces usted ahí lo debe de escribir con mayúscula y todas las fórmulas químicas se escriben con mayúscula. Y lo que son las abreviaturas, las siglas, todo eso debe ir con mayúscula. Cuando usted escribe Centro de Educación Media Gubernamental, Superación Santa Lucía, lo hace. Si lo hace como abreviatura, todas las letras van con mayúscula, no las escriben con minúscula. ¿Por qué? Porque la norma dice que lo que son las abreviaturas deben ir en mayúscula. También los nombres de lugares. Santa Lucía, usted debe escribirlo siempre con mayúscula. Honduras, con H mayúscula. Cuando hablamos de Intibucá, debe de hacerlo con mayúscula. Y también los nombres de instituciones, ya lo decíamos, como de nuestro centro educativo, ¿verdad? El nombre de festividades, por ejemplo, cuando dice la feria de Santa Lucía, porque es la festividad a la Virgen de Santa Lucía. Y también habla también de los nombres de origen mitológico, ¿verdad? De los dioses, de los personajes mitológicos griegos, se deben de escribir con mayúscula porque son nombres de personas mitológicos, ya sean reales o imaginarios, pero que se han creado en la historia y que de alguna manera pues representan como que si fuesen personajes reales. Entonces todo eso es lo que se refiere a los continentes, a los países, a las ciudades, los pueblos, lo que son los mares, los ríos, todo eso lleva mayúscula porque son nombres propios. Por ejemplo, la quebrada El Chumbún.
Tiene que escribirlo con mayúscula porque es el nombre que le han dado a esa quebrada. Lo que son los departamentos, los municipios, las aldeas, palacios, el Junquillo, todo lo que son los caseríos, todo eso tiene que ir en mayúscula porque es el nombre propio que han recibido esos lugares. Y todo lo que sea, lo que se refiere a las zonas geográficas, cuando decimos la parte occidental de Honduras, que es la donde pertenecemos nosotros, Intibucán, o la parte sur, que es allá por Valle, por Choluteca, eso debe ir con mayúscula. Entonces, recapitulando, pues recuerden que al inicio de todo escrito o de toda oración, usted va a escribir con mayúscula. Después de punto, también va a usar mayúscula. Cuando se refiere a nombres de personas, animales, como nombres propios, con mayúscula. También los nombres de instituciones, así como alcaldía municipal. Todo eso, o de organismos, Secretaría de Educación, todo eso va con mayúscula. Lo que son los títulos también, los cargos, licenciado, doctor, profesora, siempre se escriben con mayúscula porque son los grados académicos alcanzados. Y también se escribe con mayúscula la primera letra que va después de un signo de interrogación o ya sea de admiración. Siempre que se usen esos signos, se debe iniciar después de esos signos con mayúscula. ¿Cuál es la actividad que va a realizar ahí entonces? En ese ejercicio hay un pequeño texto y lo que va a hacer usted, subrayar según el uso de las mayúsculas. Lo subraya ahí con otro color de tinta. Y luego, en el siguiente ejercicio, pues usted va a colocar la letra mayúscula donde corresponde. La vuelve a escribir la oración, pero ya de una forma correcta. Entonces, con el tema del uso de las mayúsculas, hay muchos más usos, pero por los momentos, en la cartilla solo eso viene y solo eso vamos a tratar porque van a ser los ejercicios correspondientes. Luego tenemos el otro temita. Bueno, aquí tenemos de las mayúsculas. Si usted ve allí, la primera oración, ¿quién me la lee? El sol es una estrella y la luna un satélite. El sol, gracias. El sol es una estrella y la luna un satélite. Bien, Yali. Keira y Abraham. El sol es una estrella y la luna un satélite. Si usted ve, agranden ahí en su teléfono para que vean. Él va con mayúscula porque es inicio de la oración. La letra E. Y luego está la siguiente oración que dice, estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Estoy, la E es mayúscula porque inicia la oración. Princesa, ¿por qué está con mayúscula? Porque la calle se llama Princesa. Hay una calle que se llama Princesa. Es como cuando usted dice en su municipio, en el barrio San Antonio. San Antonio tiene que ir con mayúscula porque es el nombre del barrio. Y aquí la calle se llama Princesa, entonces por eso va con mayúscula. Se cayó el río Guadalquivir en pleno invierno. La S va con mayúscula porque inicia la oración. Guadalquivir, ¿por qué va con mayúscula? Cuéntenme. ¿Alguien que me diga? Es un río. Ajá, porque es el nombre del río, correcto. Te espero en el café Gijón, leyendo la Biblia. T va con mayúscula la T porque inicia la oración. Café Gijón, porque es el nombre de ese negocio, de ese lugar, es un nombre propio porque es específico. Leyendo la Biblia, porque la palabra Biblia va con mayúscula, porque es un libro distinguido. Los nombres de obras literarias, todo nombre de libro va con mayúscula. Ahora tenemos la siguiente oración que dice Organización de Naciones Unidas. Entonces ve la O mayúscula porque inicia la oración y también
porque se refiere a la ONU. Es una organización de gran renombre y muy destacada y que al construirlo en siglas debe ir con mayúsculas. El señor Lavinia vino a visitarme en mayo. Él va con mayúscula porque es inicio de oración. Lavinia es porque es el apellido que él tiene. Los apellidos van con mayúscula. Si usted se fija, mayo no lleva tilde porque los meses jóvenes del año no se escriben con mayúscula ni los días de la semana. Esos no llevan mayúsculas. Entonces, ustedes en la cartilla ahí tienen para que hagan el ejercicio correspondiente. El otro temita que tenemos allí es el tema de los pronombres. Esta cartilla, jóvenes, ustedes van a tener más de una semana para que la vayan desarrollando. El que ya la vaya terminando me avisa, ya está. Y yo les voy a decir qué día voy a recoger la Santa Lucía, ¿verdad? Ese ejercicio. Está bien bonita esta cartilla, los ejercicios. Entonces, los pronombres, jóvenes, es por el nombre. También este tema ya lo vimos. Los pronombres ya lo vimos. Entonces, pronombre significa por el nombre. En vez de decir el nombre, se utilizan otro tipo de expresiones. Por ejemplo, tenemos varios tipos de pronombres. Demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos, personales, posesivos y relativos. Dentro de los demostrativos, pues tenemos aquel, aquella, aquellos y todos sus expresiones derivadas. ¿Cómo es demostrativo? Porque que dice, me gusta el cuaderno. ¿Cuál? Aquel. Entonces como que lo señala usted, por eso es demostrativo. Aquella. O quiero esa camisa. Esa, entonces usted la señala, por eso son demostrativos. Los pronombres indefinidos, pues esos, la palabra lo dicen que no está definido cuánto, cuáles, porque dice, me compré algunas camisas, no dice cuántas, si 2 o 1 o 3. Mucha comida, que hay abundancia, pero no específicamente, o poco, o tanto. Interrogativos y exclamativos, ya sabe usted que cuando hace preguntas o cuando expresa emociones. ¿Cuáles? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Personales, cuando se refiere a tú, vos, él. Entonces, por eso es por el nombre, porque en vez de decir, me trajo este regalo él, o usted puede decir, me trajo este regalo Juan. Entonces, allí cambió él por Juan. Por eso es pronombre, porque lo cambia por el nombre. Posesivos, cuando se refiere a que algo me pertenece, que es mío, o que es suyo, o que es vuestro. Y relativos, que van en relación, ¿verdad? A lo que se está hablando, ¿verdad? A lo que, ¿cuál es el contexto comunicativo? Entonces, con respecto a los pronombres, jóvenes, en el caso de la cartilla no les aparecen los relativos, entonces no se les aparecen, ¿verdad? Sí. Y que eso pues se refieren cuando usted ya ha citado o relacionado con otro enunciado, ¿verdad? Tiene que haber algo antes para que usted use un pronombre relativo. Dice, esta cama cuyo colchón es ortopédico, o sea, ya mencionó la cama, entonces hay relación y usted lo que está diciendo es que el colchón que tiene esa cama es ortopédico. ¿Cuáles son las actividades que van a hacer ahí? Pues van a leer las oraciones que tienen ahí el pequeño diálogo y ustedes van a encerrar en un círculo los pronombres. Por ejemplo, dice, ¿vos querés que yo te acompañe al dentista? ¿Cuál es el pronombre ahí, jóvenes? En esa oración.
Vos. Correctamente. Vos. Porque está sustituyendo al nombre, ¿verdad? Permíteme que me moví. Está sustituyendo al nombre. Entonces, lo que van a hacer, entonces allí, vos lo encierran en un círculo. Y le traten de poner de color para que se vea bien claro. Luego, en el siguiente ejercicio, van a completar las oraciones con el pronombre correcto. Ahí está la oración. Y usted le escribe qué tipo de pronombre debe de llevar en esa oración, en esos espacios. Bueno, luego tenemos sobre las figuras literarias, que este tema requiere de mayor tiempo, pero ustedes lo leen y hacen porque yo se lo voy a dar más ampliamente porque lo considero, porque este es un tema que casi no lo hemos visto, solo tratamos la metáfora y el símil o comparación en clases anteriores. Entonces, en cuanto a las figuras literarias, son formas que se utilizan más que todo en las obras, en los poemas, en los himnos, para enriquecer ese contenido y que le dan más belleza, le dan más elegancia y que de esa manera pues le permite que sea más atractivo. Si ustedes van a la aliteración, se refiere a sonidos semejantes que se escuchan dentro de la expresión literaria. En el ejemplo, el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Qué quiere decir? Que eso hace que el poema sea como más imaginativo. Imaginen, dice en el silencio, o sea que no había nada de bulla, solo resalta el susurro de las abejas que sonaba. O sea, hay una contraposición. Reiteración de sonidos semejantes. Por ejemplo, hasta la palabra escuchaba, sonaba, susurro, silencio. Entonces, susurro, silencio, sonaba. Las tres empiezan con S, dos sonidos como semejantes. La onomatopeya, que es la que imita un sonido natural, un sonido de la naturaleza. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Entonces, imita un sonido natural. Luego la anáfora, reiteración de una o más palabras. Ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar, se repite. Esa es una anáfora. Sinestesia, que también ahí la tienen en su cartilla. Atribución de una sensación o un sentido que no le corresponde. Se refiere que se le atribuyen cualidades nuestras que son humanas a seres que no son humanos. Salve al celeste sol sonoro. Sonoro es algo que suena, ¿verdad? Que eso es una actividad que nosotros podemos hacer, pero el sol en sí no suena, sino que es parte de la figura literaria para embellecer un texto. Entonces, y sol, el celeste sol, en realidad el sol no es celeste, ¿verdad? Pero se hace una vinculación también con una percepción tanto visual como auditiva. Y luego la personificación o prosopopeya, que son cualidades humanas a un ser inanimado o seres que no. También esto ya lo vimos, jóvenes, le estoy reiterando eso, ¿verdad? Que cuando se le atribuyen, cuando bendecimos, el mar está durmiendo. El mar no puede dormir, ¿verdad? La cualidad de dormir, la acción de dormir la hacemos nosotros. Pero en ese caso, pues, se le está atribuyendo al mar cualidades propias. Eso es una personificación. Entonces, con el de las figuras literarias también
van a identificar qué figura literaria y escriben en la línea cuál es. Y luego van a relacionar con líneas, así cruzadas, la figura literaria con el ejemplo. Y el último tema es el adverbio. El adverbio, que ese lo vamos a dejar, jóvenes, porque eso sí se los quiero explicar más ampliamente en otra clase, pero el ejercicio está bien fácil, ¿verdad? Solo es que van a copiar en la tablita los adverbios, los tipos de adverbios que les dan arriba como ejemplos. Entonces, ustedes siempre léanlo y yo les voy a dar reforzamiento del adverbio cuando veamos las categorías gramaticales, que les voy a hablar sobre el sustantivo, el adjetivo, vamos a recalcar el verbo que ya lo vimos y vamos a hablar sobre el adverbio. Porque hay diferentes tipos de adverbios. Y en el cuadrito que les dan en la cartilla, pues les menciona que hay de tiempo, hay de lugar. De tiempo, pues que marca hoy, por ejemplo, es de tiempo, mañana, de tiempo. De cantidad, cuando se refiere a si es bastante, si es poco, si es mucho. De afirmación, si usted dice sí, de acuerdo, también, cierto. De modo, ¿cómo está la situación? Pues mal, bien, fenomenal. De negación, no, tampoco, jamás. De duda, tal vez, quizá, acaso. Y de lugar, pues aquí, allá, afuera, encima, ¿dónde están las cosas? ¿Verdad? Eso se refiere al adverbio de lugar. Entonces, pero sí considero que los ejercicios, porque solo es llenar la tabla. ¿Cuáles son ejemplos de adverbios de lugar? Que usted los llena en su tablita. Porque luego vamos a hacer ejercicios de redacción, pero eso ya lo vamos a hacer en otra clase. Y el último ejercicio que comprende la cartilla es comprensión lectora. Leer el textito que está ahí, que es cortito, y contestar las 5 preguntas de selección múltiple. Usted lo va a encerrar ahí cuál es la respuesta correcta según lo leído. Luego al final de las cartillas les presento un examen. Ese examen es sobre el mismo contenido que tiene la cartilla. O sea que usted puede contestar el examen y si tiene dudas, pues regrese y consulte en la cartilla, porque esta cartilla es bien pequeñita en realidad, ¿verdad? Solo tiene como 4 paginitas. Y usted contesta su examen. Analicen bien, ¿verdad? Su pequeñito examen que está ahí y cómo debe ser. No sé, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? O me han comprendido. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir ya mi número privado para darles más asesoría sobre la cartilla. Esta cartilla, jóvenes, es para esta semana. Entonces, usted trata para toda la semana. Vaya haciéndola despacio. Los ejercicios. Y yo la otra semana, pues se la voy a pedir en físico. Me la van a entregar, le llenan su centro educativo, su nombre, su docente. Y recuerden, tomen en cuenta mucho lo que vimos el temita del uso de las mayúsculas. Es importante. Para que me saquen muy buena nota en esta cartilla, porque como les mencioné, le vamos a dar una calificación no máximo de 25 puntos. Le tenemos en la cartilla 20, pero dependiendo de cómo vayamos avanzando, a veces al final nos hace falta algún pequeño ejercicio, entonces lo vamos a tomar en cuenta con la cartilla. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio de la cartilla? Helen Mariel. Helen Mariel, ¿me entendió cómo va a ser su cartilla? Pues, Natalie Gómez.
Natalie, Sí entendí. Karen, Josely. Karen. Dasni. Sí, profe, sí. Gracias. Jessica. Sí, sí le entendí. Bueno, por favor, yo les pido que hagan este ejercicio. Ahorita están empezando, no se dejen para más allá. Cuánto quisiera que todos llevaran muy buenas notas, pero hay algunos que se me descuidan, se tardan mucho en las tareas y luego al final no las presentan. Entonces, joven, vamos a llevar en este avance un estricto control. Si no, pues voy a tener que irlos a visitar a su casa para hablar con sus padres o para ir a sus casas a ver qué pasa que no han avanzado en su cartilla. Entonces, procuren hacerla en esta semana. Cuando usted la tenga, me avisa, me manda un mensajito, mi cartilla lista, cartilla del tercer periodo. Entonces, ya ahí pondríamos el día en que vamos a ir a recoger. Les deseo un excelente y bendecido día. Fue un placer. Feliz resto del día. Gracias, profesora.